Bienvenidos al aula virtual de Genome Academy. Soy el doctor Javier Landívar, médico genetista, y en este primer módulo sobre genómica del cáncer explicaremos qué son las mutaciones somáticas y germinales y cuál es su importancia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Imaginemos dos pacientes diagnosticadas con cáncer de mama a los 42 años. La primera tiene antecedentes familiares de la enfermedad. Tanto su madre como su tía materna recibieron el diagnóstico antes de los 50 años. La segunda paciente, sin embargo, no tiene ningún historial familiar relevante. Aunque ambas comparten el mismo diagnóstico clínico, la causa subyacente de su cáncer podría ser completamente distinta. Para entender las diferencias entre estos dos casos clínicos, es esencial analizar cómo las mutaciones influyen en la aparición del cáncer y su abordaje terapéutico. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Son iguales todas las mutaciones que conducen al cáncer? La respuesta es no. En oncología, distinguimos entre mutaciones somáticas, que ocurren de manera espontánea en el tejido afectado, y mutaciones germinales, que se heredan de generación en generación y predisponen al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Esta distinción es fundamental, ya que determina el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes. El cáncer es una enfermedad genética en su origen, pero no siempre es hereditaria. Se origina por alteraciones en el ADN que afectan el ciclo celular, lo que produce una proliferación descontrolada y resistencia a la muerte celular. Estas alteraciones pueden afectar tres tipos principales de genes. En primer lugar, están los protooncogenes, que regulan el crecimiento y la proliferación celular. Cuando se activan de manera anormal, se transforman en oncogenes, los cuales impulsan el crecimiento tumoral de forma descontrolada. Un ejemplo es la mutación en el gen KRAS que promueve el cáncer colorectal. En segundo lugar, tenemos a los genes supresores de tumores o genes supresores tumorales, que inhiben el crecimiento descontrolado. Cuando se inactivan, estas pierden el control de la proliferación celular. Un ejemplo es cuando muta el gen TP53, que normalmente se encarga de regular la apoptosis y la reparación del ADN. Y en tercer lugar, tenemos a los genes de reparación del ADN. Estos normalmente se encargan de corregir errores durante la replicación celular que se pueden acumular en el ADN. Cuando no funcionan correctamente, provocan lo que se denomina inestabilidad genómica. Un ejemplo de esto es cuando se encuentran afectados los genes MLH1 y MSH2 en el denominado síndrome de Lynch. Hablemos primero de las mutaciones somáticas. Recordemos que estas son adquiridas y son clave en la selección de terapias dirigidas en el cáncer. Las mutaciones somáticas se producen en células específicas del cuerpo durante la vida de un individuo. Estas alteraciones genéticas surgen principalmente durante la mitosis, el cual es el proceso de división celular responsable de la regeneración y mantenimiento de los tejidos. Durante la replicación del ADN en la mitosis pueden ocurrir errores espontáneos que, si no son corregidos por los mecanismos de reparación, se pueden acumular y estos pueden desencadenar el desarrollo del cáncer. Las mutaciones somáticas se pueden originar por exposición a carcinógenos, como por ejemplo las radiaciones, el tabaco y ciertos virus oncogénicos, los cuales dañan el ADN celular al inducir la formación de radicales libres y provocar alteraciones químicas en el ADN, generando mutaciones que pueden comprometer la estabilidad del genoma. Las radiaciones ionizantes, por ejemplo, causan roturas en la doble hélice del ADN, mientras que los compuestos carcinógenos del tabaco pueden inducir mutaciones puntuales en genes clave como el TP53. Además,
Algunos virus oncogénicos, como el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr, pueden integrar su material genético en el genoma de la célula huésped, alterando la expresión de oncogenes y genes supresores tumorales. Por otro lado, están también los errores espontáneos que pueden ocurrir durante la replicación del ADN, cuando una célula se divide y copia su material genético de manera imperfecta. Habiendo comprendido lo anterior, es importante destacar que cuando realizamos estudios genómicos en el cáncer de un paciente para la identificación de estas mutaciones somáticas, somos capaces de detectar dianas terapéuticas y utilizar tratamientos específicos con un aumento significativo en el éxito terapéutico y disminución de efectos adversos. Para mencionar un par de ejemplos, hablemos del cáncer de pulmón no microcítico. Si al realizar un estudio genómico se identifican ciertas mutaciones en el gen EGFR que impulsan el crecimiento tumoral, se puede aplicar terapias dirigidas con fármacos inhibidores de tirosina quinasa como el gefinitiv, erlotinib y afatinib. Estas bloquean la señalización anormal y controlan el cáncer. Por otro lado, en el melanoma, si se identifica la mutación V600E en el gen BRAF, el cual activa en exceso las vías de señalización que promueven el crecimiento celular, en consecuencia se puede proporcionar un tratamiento con inhibidores BRAF e inhibidores MEK, el cual ha transformado el pronóstico de los pacientes con melanoma avanzado, prolongando su supervivencia y retrasando la aparición a resistencias farmacológicas. En segundo lugar, tenemos a las mutaciones germinales. Estas son alteraciones en el ADN que ocurren en las células germinales, es decir, los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. A diferencia de las mutaciones somáticas que afectan solo a ciertas células del cuerpo y no se heredan, las mutaciones germinales están presentes en todas las células del organismo desde la concepción y pueden transmitirse a la descendencia. Estas mutaciones pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer, aunque no siempre conducen a la enfermedad. Dado que las mutaciones germinales están presentes en el ADN desde el nacimiento, su identificación es crucial tanto en personas con antecedentes familiares de cáncer como en aquellas que ya han sido diagnosticados con la enfermedad. La detección de estas mutaciones permite evaluar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y facilita la implementación de estrategias de prevención, detección temprana y, en el caso de personas con cáncer, tratamientos personalizados. Desde el punto de vista clínico, las pruebas genéticas dirigidas a la identificación de mutaciones germinales no solo evalúan el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, sino que, además, pueden ayudar a diseñar protocolos de vigilancia intensiva para individuos con alto riesgo, ofreciendo opciones como exámenes periódicos más frecuentes, pruebas de imágenes avanzadas y medidas preventivas como cirugías profilácticas en casos de alto riesgo. Además, en pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer, la presencia de una mutación germinal puede influir en la selección del tratamiento, optimizando la eficacia terapéutica y mejorando el pronóstico. Como ejemplos de la utilidad de las pruebas genéticas dirigidas a la identificación de mutaciones germinales, tenemos que cuando se analizan los genes en BRCA1 y BRCA2 que se encuentran asociados al cáncer de mama y ovario y que son genes fundamentales para la reparación del ADN, cuando estos se encuentran mutados, su alteración favorece la acumulación de mutaciones adicionales y la aparición de tumores en los órganos antes mencionados. Si una persona que no tiene cáncer se identifica con mutaciones en estos genes, se recomienda un seguimiento intensivo
con mamografías y resonancias magnéticas periódicas, así como también podría llegarse a recomendar la cirugía profiláctica, como la mastectomía o la salpingoforectomía, para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Si se trata de una persona que ya tiene cáncer de mama, en ellos está indicado el uso de los inhibidores PARP, como el olaparib, que explotan la deficiencia en la reparación del ADN para inducir la muerte tumoral selectiva. Otro ejemplo es el que se da en el síndrome de Lynch, en donde las mutaciones en el MLH1 y MSH2 predisponen al cáncer colorectal y otros tumores a edades tempranas. Cuando las mutaciones en estos genes son detectados, esto permite recomendar colonoscopías periódicas desde edades más tempranas para la detección precoz del cáncer colorectal. En ambos casos, siempre se va a recomendar adicionalmente pruebas genéticas en los familiares. Esto va a facilitar la identificación de portadores de la mutación y va a permitir implementar medidas preventivas adecuadas. La detección y el manejo de mutaciones germinales han transformado la oncología, permitiendo un enfoque de medicina personalizada basado en el perfil genético de cada paciente. Este conocimiento no solo mejora la selección del tratamiento, sino que también ofrece oportunidades para la prevención y el seguimiento proactivo en individuos en riesgo, representando un avance fundamental en la lucha contra el cáncer. Finalmente, podemos resumir todo lo anterior en tres puntos que son los más importantes a recordar. Primero, el cáncer tiene una base genética, pero su desarrollo puede estar influenciado por mutaciones somáticas, las cuales son adquiridas, o mutaciones germinales que son heredadas. En segundo lugar, las aplicaciones de estudios genómicos para la detección de mutaciones somáticas en pacientes con cáncer permite seleccionar terapias dirigidas y personalizar el tratamiento oncológico. Y el tercer punto a recordar es que la detección temprana de mutaciones germinales mediante estudios genéticos facilitan la evaluación del riesgo familiar y la implementación de estrategias preventivas.